David. Saludamos a la audiencia del espectador que empieza a sumarse a esta transmisión, que llega a ustedes vía Facebook, YouTube o Twitter, los espacios que el espectador tiene en todas las redes sociales. También le damos la bienvenida a todos los usuarios que se suman a esta transmisión por medio de la página www.elespectador.com. Lo que acabamos de escuchar es la versión del himno nacional que compuso Palma de Chonta y Quique Riascos, marimbero del grupo Herencia de Timbiquí. Esta es una de las muchas versiones del himno que le enviaron en el último año a la Filarmónica de Bogotá desde diferentes partes del país en el marco de una dinámica liderada por la orquesta en respuesta a una pregunta. ¿Qué le haría falta al himno nacional para que representara de una mejor manera la diversidad nacional? Para hablar de este tema nos acompaña David García. Él es el director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. David, buena tarde. Bueno, muy buenas tardes y un saludo a todos los seguidores del espectador en estos diálogos que son muy interesantes. Bueno, David, para empezar esta charla, una pregunta que muchos se hacen en redes sociales y que se empezó a plantear una vez la Filarmónica dio a conocer la versión final que pretende presentarle a los colombianos. En realidad, la Filarmónica quiere terminar con el himno que hasta ahora conocemos y presentar uno nuevo. ¿Eso es lo que busca esta idea? No, nosotros lo que queremos es hacer lo siguiente, Joseph. Todo este resultado que está sintetizado en una obra musical tiene un origen y es que el año pasado, cuando sucedieron las protestas en toda Colombia, hemos observado pues desde todo el país que los indígenas o los jóvenes u otros grupos comenzaron a tocar los símbolos o los íconos culturales tales como las estatuas y ese tipo de cosas, y en el caso específico de la música, el himno nacional. Entonces, esto es algo que ha sucedido a lo largo de todos los movimientos sociales en todo el mundo, no es nada de extrañar. Recordemos, por ejemplo, cuando hubo la caída de los llamados países socialistas, lo primero que hizo el movimiento social o la gente fue tumbar las estatuas de Lenin. Cuando sucedió en Irak, entonces tumbaron las estatuas de Saddam Hussein, etcétera. Entonces, este tipo de cosas suceden en esos momentos de cambio social, y a nosotros nos llamó mucho la atención lo que estaba sucediendo con el himno nacional, y es que había algunas versiones nuevas en donde le cambiaban la letra o le cambiaban la música. Entonces, obviamente nosotros pensamos en la Filarmónica, no se trata de que nosotros aplaudamos que cambien el himno, ni tampoco lo censuremos, sino que nosotros queríamos abrir un espacio para dialogar con la ciudadanía y para dialogar con los jóvenes qué era lo que les faltaba porque en el himno, porque no es la primera vez que se ha discutido el tema del himno. Recordemos que en tiempos pasados, por ejemplo, el escritor y poeta Baldomero Sanincano había dicho que Sindichi no era tan buen músico. En realidad Sindichi era un cantante y no era compositor, y que Núñez tampoco era buen poeta.
y que hubiera salido mejor el himno si lo hubieran hecho al contrario. Síndice hubiera escrito la música, la letra, y Núñez la música. Pero aparte de esa anécdota, también García Márquez había planteado el mismo asunto en el proceso de la constituyente, que había que cambiar el texto del himno, que le parecía que era de muy mala factura, y le dijeron en ese momento que no lo hiciera. Entonces, no es un tema nuevo, se ha tratado varias veces. Nosotros queríamos simplemente escuchar a la gente y decir, bueno, podemos tratar de hacer una versión que de ninguna manera, y con eso respondo a tu pregunta, pretende cambiar el himno. Ese himno es el himno oficial, es reconocido en todo el país como el himno oficial, y lo importante es que nos demos un espacio de reflexión. ¿Qué les falta? Entonces comenzamos a recibir una cantidad de versiones y eso condujo a esta versión que hemos hecho con la Filarmónica. Sumo otro momento. En julio del 2006, un mes antes de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la entonces guerrilla de las FARC, el escritor Fernando Quirós también propuso pensar en la posibilidad de recomponer la letra del himno. Quirós, en una columna que publicó en El Tiempo, dijo que el himno era recargado, pretencioso y en muchos apartes incomprensible. Bueno, en esta charla con David García vamos a recorrer, vamos a mostrar, a presentarles un poco las versiones que le llega a la Orquesta Filarmónica de Bogotá durante todo este año. Y vamos a empezar entonces con esta versión que envió desde Viena, Austria, Carlos Fernando Murcia, el indio. Esto fue la versión que le presentó. Fernando Murcia Basto, el indio, desde Viena, Austria, y acepto el reto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y Daniel Samper para interpretar a mi versión el himno nacional de la República de Colombia. Colombia, yo a ti te canto, yo le canto a la unidad, al indio, al negro y al blanco, pues marciales va a bailar, comenzar y perdonar. Queremos paz para todos, equidad, oportunidad, educación y cultura, tierra y salud es normal. De la conquista española, ahora cosas que salvar, pero ya es tiempo paisano de nuestra historia narrar. Empezaré por el himno y su letra actualizar, interpretar nuestros ritmos, no es marcha para bailar. Que nos represente a todos, es el himno nacional. Que nos cuente nuestra historia, que hable nuestra realidad. Tierra no, yo quiero paz. Tierra no, queremos paz. Ahí. Bueno, en esta versión hubo un intento, o mejor, se cambió la letra o propone cambiarle la letra. En lo que propone la Filarmónica, ¿se cambia la letra? No, nosotros pensamos lo siguiente, Joseph, y digamos, me gustaría decir un antecedente. Allí precisamente en la versión que nos enviaron desde Viena, dice Fernando Murcia, el indio, que se trata de tener un himno que nos represente a todos. Y yo creo que ese es el tema que preocupa a una parte de la sociedad, en el sentido de que el himno, cuando se escribió, el que todos conocemos, fue escrito en el año 1887, un año después de la Constitución de 1886.
era un país, tenía unos valores y tenía, digamos, un establecimiento político, y muchos años después vino la constituyente, el proceso de la constituyente en el año 1991, y es una constitución que reconoce el enfoque de género, reconoce la diversidad cultural y étnica de Colombia, los indígenas, los afrocolombianos, los roma, etcétera, todos los pueblos que existen y que cohabitamos en este país tan diverso, y la naturaleza también fue reconocida a través de una legislación que protege a la naturaleza. Entonces, uno de los cuestionamientos de la gente cuando recibimos esto era que la letra no estaba representando a ese país, y yo creo que eso es una constante allí, pero nosotros dijimos, este tema de la letra es tan complejo y podemos estar discutiendo entre los colombianos unos 200 años más el asunto, no nos metamos con la letra, sino que vamos a tratar de acoger lo que la gente está diciendo, que es la música, que la música represente pues toda la diversidad cultural que tiene Colombia, y fue eso lo que precisamente hicimos y lo que sintetizó de manera, a mi juicio, magistral el maestro Victoriano Valencia, que fue a quien encargamos hacer esta pieza, y él hace un recorrido cuando la escuchen, y todos los que han escuchado esto, que ya es viral en todas las redes sociales, pues el intento es por hacer un recorrido por el país y por la mayoría, en la medida de lo posible, de las culturas y de las músicas que tenemos, el bullerengue, el Pacífico, el Atlántico, la zona cundiboyacense, alguna representación del mundo indígena, y también los llanos orientales, etcétera. Entonces, eso es lo que sucede, pero en resumen, tratamos de no meternos en la letra, simplemente lo que hizo Victoriano Valencia fue colocarle un título que es El bien germina ya. Creemos que sobre eso nos podemos entender todos, es una parte del himno, y pues supongo que nadie quiere discutir que es una muy bella y poética frase. Y por el otro lado, pues el compositor lo que hizo fue escoger fragmentos, versos de diferentes partes de las 11 estrofas del himno, y de eso hizo lo que escuchamos en el rap que está incluido ahí. Pensamos que el rap también debía estar como representación de la música en Colombia, porque es lo que oye una gran parte de los jóvenes en las zonas urbanas. Ya vamos a llegar a conocer finalmente cuál es la versión que está presentando la Filarmónica, pero antes queremos mostrarles esta versión en gaitas y tambores del himno nacional, cuyo director, José Álvarez Alarcón, y con la letra de Laura Rolón, también le hicieron llegar a la Filarmónica en el último año. Suena así. A la Filarmónica de Bogotá también llegó una versión en vallenato del himno nacional. Esta fue interpretada por la Escuela de Formación Musical de ITA en Lorica, Córdoba. Se escucha de esta forma. El bien
David, ¿cuántas versiones del himno tocaron a la puerta de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en este último año? Bueno, no tengo el número, pero por lo menos nosotros habremos recibido unas 70, me imagino, o quizás más, diferentes versiones, todas con su belleza y con además en el ánimo, todos como de encontrar finalmente lo que es un himno, que es el canto que debe unir a un país. Entonces, aquí, por ejemplo, en esa versión del vallenato vimos que le cambian la parte musical y en la versión del indio le cambian la letra. Cada uno tiene una versión y cada uno se imagina y lee el país de una manera diferente. Eso es supremamente interesante, pero todos como un país buscando un canto que nos encuentre a todos. Antes de ir a escuchar la versión que enviaron desde el Putumayo, vale la pena recordar que en 1995 en el Congreso se promulgó la Ley 198, por medio de la cual se obliga a los canales de televisión y emisoras de radio a emitir 2 veces al día, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, el himno nacional de Colombia. Esta es la versión que interpretó el grupo de Putumayo y que hizo llegar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Oh, gloria y marcesite, oh, júbilo inmortal, surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria y marcesite, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. David, la versión, pues recordemos que todas estas son versiones que llegaron a la Filarmónica y finalmente se compuso una nueva. Esta, la que presenta la Filarmónica, se pretende, o en qué espacios sonaría, en qué eventos sonaría. Sonaría, por ejemplo, ahorita el 7 de agosto, en el cambio de mando del presidente Gustavo Petro. Pues no nos han invitado a que toquemos esa versión y entre otras cosas no es fácil hacerlo porque cuando escuchen o quienes ya hayan escuchado la versión de la Filarmónica, pues allí participan más de 130 músicos, es una obra monumental y digamos, una de las reflexiones que muestra que no pretende ser el nuevo himno de Colombia es precisamente que los himnos siempre se construyen con un sentido muy práctico y es que se pueda tocar en una izada de bandera del colegio o se pueda hacer en un partido de fútbol o en cualquier tipo de evento y para eso tiene que ser una cosa práctica que se pueda tocar o con un piano o con una banda de vientos. La versión que hicimos con la Filarmónica tiene muchísimos instrumentos de diferentes lugares del país, entonces no lo vamos a hacer el 7 de agosto. Sí estamos invitados con la Filarmónica de Bogotá a tocar en el acto de posesión y nosotros hemos invitado también y hemos hablado con varias orquestas del país para que ese día pues estén junto a la Filarmónica de Bogotá y los jóvenes que se han formado dentro de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pues también van a estar la Orquesta Sinfónica, la Orquesta de Cali, Filarmónica de Cali, va a estar 2 orquestas de Medellín, la Orquesta de Manizales, la Orquesta de Nariño, y es muy interesante porque todos los músicos han querido confluir, los de todas esas orquestas, para tocar en ese acto de posesión. Entonces vamos a hacer una orquesta donde precisamente pues van a confluir todos estos músicos. En general, la versión que presenta la Filarmónica de Bogotá ha sido muy aplaudida. Sin embargo, pues no escapa a la polémica.
Recientemente, el escritor y periodista Eduardo Mackenzie, en una charla que sostuvo con Caracol Radio, criticó fuertemente esta versión que presenta la Filarmónica. Esto fue algo de lo que dijo el escritor y periodista Eduardo Mackenzie en el diálogo con Caracol Radio. De esta campaña es destruir tanto la filosofía que hay en el poema de Rafael Núñez como la música y el contacto civilizacional que hay entre Colombia e Italia, entre la música de Colombia de esa época, cuando Orestes Índice creó el himno nacional, la música del himno nacional, y nuestra conexión con la música verdiana, con la Italia musical y cultural de esa época. Todo eso hay que destruirlo para inventar otra cosa que ellos mismos no saben qué es. Entonces, por eso creo que es una campaña lamentable. Eso, para mí, es una especie de talibanismo cultural colombiano. David, ¿es así? ¿Se pretende destruir lo que ya existe y presentar algo nuevo? No, para nada. Yo creo que es un argumento bastante exagerado. Yo creo que es bastante evidente, y lo hemos dicho, el himno nacional colombiano, como tú mismo lo has recordado, está reconocido como el himno oficial de nuestro país por medio de una ley, y ese es el que seguirá siendo la sociedad. Yo lo único que añadiría a ese tipo de comentarios, que pues realmente han sido muy pocos, la gente ha recibido con mucho cariño y con mucha emoción esta reflexión musical y esta obra musical de la Filarmónica. Yo querría decir dos cosas, Joseph. Una, que es importante, y es que en el arte es algo muy común que un artista toma el motivo de otro artista. En este caso sería el artista Orestes Índice y el poeta Núñez, que hicieron una pieza musical que es el canto reconocido como himno nacional, y nuestro músico y la Filarmónica pues toman unos motivos musicales muy bonitos que hay en el himno, que se pueden reconocer fácilmente en la versión que hicimos con la Filarmónica, y de eso se hace algo que es muy común en el arte, que se llama variaciones sobre un tema de tal cosa. En este caso nosotros lo llamamos variaciones sobre el tema del himno nacional. Claramente no pretende ser el himno nacional. Aquí paso a otro aspecto que me gustaría mencionarte, Joseph, en esta reflexión, y es que los únicos que pueden cambiar el himno alguna vez realmente es el constituyente primario de Colombia, que es pues el pueblo colombiano. Si alguna vez, en algún momento decide el pueblo que eso no debe ser el himno nacional, pues eso se expresará en una serie de discusiones en el Congreso, y son los legisladores los que van a cambiar el himno. Si lo llegan a cambiar alguna vez, no lo vamos a hacer nosotros, pero recordemos que hay muchos momentos en la historia de varios países en donde esto ha sucedido. Por ejemplo, en Francia, recientemente hubo una reforma constitucional para transformar una parte del himno nacional de Francia, que es la marsellesa que todos conocemos, porque consideraban que vulneraba los derechos de las mujeres. Entonces le cambiaron una parte de ese himno. En Sudáfrica sucedió una cosa muy interesante, y es que cuando llegó el fin del régimen del apartheid, hasta ese momento había imperado durante muchos años un himno que era un himno que reconocían los surafricanos blancos, y después de la llegada de Mandela y con todo el cambio social, entonces había otro himno que había escrito en el siglo XIX si mal no recuerdo, un sacerdote afro de Sudáfrica. Entonces, lo que hicieron, que fue muy interesante desde el punto de vista de la política cultural y de nación, fue que para que no hubiera enfrentamiento entre llamemos así, la Sudáfrica blanca y la Sudáfrica negra, hubo un consenso y se unieron ambos himnos, la música se unió y se unieron los textos, y lo que hicieron fue que se cantara en varios himnos. Hoy en día el himno de Sudáfrica se canta en 5 himnos, incluido el inglés, que representa a ambas naciones, a la
Sudáfrica negra y a la Sudáfrica blanca, y así, es decir, sí ha habido en la historia transformación de letras o de música por las circunstancias sociales que sean, pero no pretende de ninguna manera cambiar el himno que existe en este momento, el que reconocen todos como el himno con el que hemos crecido. A propósito, usted menciona el himno de Sudáfrica, menciona la Marsellesa, el himno nacional de Francia. Durante muchos años circuló, y es más como un mito urbano, que el de Colombia era el segundo himno más bonito del mundo después de la Marsellesa. No está muy claro de dónde surgió, o no es fácil de rastrear de dónde surgió este mito urbano. Sin embargo, a mediados de 2006, el diario The Telegraph sí publicó un ranking de los mejores o los himnos más bonitos del mundo, que sigue siendo muy subjetivo, y el de Colombia no estaba allí. Sí estaba, primero el de Uruguay y segundo el de Sudáfrica. Vamos a escuchar, antes de escuchar finalmente cuál es la versión que está presentando la Filarmónica de Bogotá, escuchemos lo que dice Victoriano Valencia, compositor de esta versión del himno nacional. Con una intención de celebrar nuestra diversidad, que fue el eje que nos convoca para esta versión, lo primero que hicimos fue una selección de prácticas musicales, sonidos que reflejan justo esa diversidad de las regiones. Mirar ritmos, aires y posteriormente empezar a imaginar un engranaje de los distintos momentos que iban a constituir la pieza, de tal manera que buscara un equilibrio entre estos contrastes que son notorios en el transcurso de estos 4 minutos y medio de música, pero que también reflejara una continuidad musical y que pudiera la música tener una dirección de percepción y de disfrute. ¿Qué significa resignificar en un ejercicio como este? Bien, creo que la resignificación está justo desde encontrar y encontrarnos desde las múltiples voces de lo que somos. Tenemos un país, todos lo sabemos, rico, diverso, complejo. Tal vez no se trata de que todas las voces estén de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo todos en todo, sino que justo desde el tener un espacio como es esta versión, tener un espacio para que nuestras voces se escuchen y celebrar esa riqueza de lo que somos y tenemos. ¿Por qué representa diversidad regional? Bien, creo que en cada uno de los aires, de los instrumentos tradicionales que escuchamos, de las voces, está este país que tiene mar, viento, tierra, cordillera, pero también está la dimensión urbana, está salsa choque, hay un espacio para el hip hop, para el rap, y eso es lo que somos. Entonces creo que desde la diversidad regional tenemos una manera de no entendernos solamente como una voz, sino las múltiples voces que nos ponen a celebrar el presente, la diversidad, el encuentro, lo que somos. Esas son las palabras del maestro Victoriano Valencia, compositor de la versión del himno nacional que presenta la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Unas palabras, algo que usted quiera agregar antes de que vayamos a escuchar la versión. Bueno, yo quiero decir que me uno a las palabras del maestro Victoriano Valencia, con quien conversamos muchísimo, porque esta es una reflexión muy profunda. Me uno a que precisamente de lo que se trata es de que nos reconozcamos como un país que tiene una enorme diversidad musical y cultural, y que eso para nada implica cambiar lo que se llaman los símbolos patrios, ni la bandera, ni el himno, ni otro tipo de, digamos, de símbolos sobre los cuales los colombianos, quizás muchos ni siquiera han reflexionado sobre qué dice la letra. Lo importante es que tomen esta pieza como un homenaje a Colombia. Es lo que hemos pretendido la Filarmónica de Bogotá con Victoriano Valencia, y que me gustaría también mencionar, Joseph, que este trabajo lo hicimos con un gran afecto y un gran cariño desde la música, y también me senté yo y nos sentamos con Victoriano, con Daniel Samper Ospina, y de allí surgió la idea de hacer
un flash mob que lo hicimos en la Plaza de Bolívar, como un lugar simbólico que representa todos los poderes de Colombia. Tienes por un lado el Congreso, por el otro el Palacio de Justicia, por el otro la Catedral Primada y por el otro lado está la Alcaldía de Bogotá. Entonces es muy simbólico, es hecho con jóvenes, pero participaron muchos músicos con mucho amor y ese es el flash que realizamos con Daniel Samper Ospina que hemos lanzado y que se convirtió en algo viral. Es un homenaje a Colombia. Bueno, aquí está la versión final que presenta la Orquesta Filarmónica de Bogotá del Himno Nacional. Admiración, espanto, soldados sin coraza, el reino soberano, derechos para todos, justicia, libertad, si el sol alumbra a todos, el bien germina ya. Canta el himno de la tierra, canta el himno de la vida, canta un himno para todos, canta, canta, canta. Ahí está la gloria, viene gloria dulce, gloria pa' mi casa, pa' mi gente, pa' mi tierra. Dime gloria, ¿dónde está? Se va la noche y llega el día, la esperanza me miró, a mi mirada tan bonita, un himno me regaló.
Tamatonka Hatta, Suru, Tuasi Paraka, Aiska, Ojoitos Tanaska Kuaipa. David, vimos que en el cierre hay algún dialecto. ¿Qué dialecto es y qué se dice en ese cierre del himno? Ahí no te escucho. Se fue el... Se ¿Ahí fue. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, perdón. Sí. Me preguntaba que en el cierre del himno hay un dialecto. En el cierre del himno hay un dialecto. ¿Qué se dice ahí en ese fragmento final? Sí, le pedimos a un indígena wayú que recitara el coro del himno en Wayunaiki, o sea que lo que está recitando es en Wayunaiki: oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, el bien germina ya. Ok. Bueno, esa es la versión que presenta la Orquesta Filarmónica de Bogotá, del himno nacional. Sin embargo, no fue el único ejercicio, no es el único ejercicio en este sentido que se ha presentado por estos días de independencia y de fiestas patrias. El pasado 20 de julio, la agrupación del Pacífico, específicamente de Tumaco, Plucompla, presentó su versión también del himno nacional, y con eso queremos cerrar. Le damos las gracias a todos los usuarios del Espectador que estuvieron presentes en esta charla con David García, el director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. David, muchas gracias. A ustedes un gran abrazo, muchísimas gracias por este diálogo sobre un tema tan importante como es la simbología de nuestro país, la simbología nacional. Como les dije, entonces cerramos esta charla con la versión del himno nacional que propone Plucompla. El título de esta canción es Inmarcesible. Este es el videoclip y es un trabajo hecho con Iván Benavides, Jimi Hendrix y Manos Invisibles. Aquí se los dejamos y muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. La tierra de color.
Dios, Dios.